¿Qué tal, queridos amigos del canal de ajedrez online magnífica? La tercera ronda del super torneo de ajedrez que se está celebrando en Noruega, la edición del año 2014. Una jornada donde hemos visto buenas partidas, una partida realmente brillante a cargo de Vladimir Kramnik contra Giri, otra partida realmente espectacular entre Grischuk y Aronian, y el número 2 del mundo, que se ha visto cazado en plena apertura. Y la partida que vamos a ver, la que enfrentaba a Magnus Carlsen, el campeón del mundo de ajedrez, contra el líder del torneo, Fabiano Caruana, un jugador que vuelve de nuevo a los 2800 puntos de Elo y que de momento se mantiene líder del torneo, aunque apenas llevamos 3 jornadas. Como vemos, Carlsen ha comenzado bien, de forma agresiva, D4, C4, y contra G6 juega F3. Una pequeña explicación de por qué juega F3 y no juega la habitual jugada caballo C3. Simplemente porque Caruana es un experto jugador de la defensa Grunfeld, y Magnus no quiere entrar en las líneas más conocidas o habituales, y juega lo que se conoce como la variante anti-Grunfeld con F3. El problema para las negras es que si juegan alfil G7, de repente se ven en una India de rey, favorable para las blancas en este caso. Así es que deben de continuar igualmente con D5, y el asunto es que después del cambio y E4, las blancas, las negras, ya no pueden cambiar en C3 tal como hacen en la variante normal de la defensa Grunfeld. Esta es la pequeña explicación del orden que ha utilizado el campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen. Van desarrollando piezas. Deciros que esta posición últimamente se está tornando habitual porque hay algunos jugadores que utilizan la jugada 3F3 para combatir la defensa Grunfeld. Alfil E3. ¿Cuál es el plan de Magnus Carlsen? Pues bueno, las jugadas de las blancas suelen ser dama de 2, enroque largo, suelen enrocarse largo, y después lo más habitual es que intenten jugar H4 y H5. Todo esto, como siempre, haciéndolo en el orden correcto, pero en general ese es el plan que utilizan, las ideas que tienen las blancas con esta variante tan agresiva. Enroque largo, dama de 2, caballo C6. Las negras juegan de la forma habitual en la defensa Grunfeld, que es atacando el centro de las blancas, y enroque largo. Como podemos ver, esta es el plan claro y evidente de las blancas: intentar jugar H4 y H5 para jugar contra el rey, contra el monarca de las piezas negras. Aquí juega Caruana la jugada dama D6. Esta jugada se ha utilizado en repetidas ocasiones. Para utilizar este tipo de jugadas hay que estar muy familiarizado con la posición, porque si no, pues bueno, se pueden utilizar otro tipo de jugadas, digamos E5, que también tiene sus problemas, ya que las blancas pueden seguir tranquilamente con D5, y aunque el caballo se instale en D4, tampoco es excesivamente preocupante, porque las blancas van a seguir con H4, ya sea ahora inmediatamente o después de reforzar algo su posición con rey B1. H4 ya sería posible en esta posición. Bueno, estos jugadores evidentemente lo tienen todo estudiado al dedillo, y parece ser que la jugada más correcta, de una pinta un poco extraña, es dama de 6. ¿Cuál es la idea? Ni más ni menos que pasar la torre a D8, seguir presionando el peón de D y obligar a las blancas a tomar algún tipo de decisión. Caballo B5 es el antídoto que se ha encontrado contra la jugada dama de 6, ya que es una casilla algo extraña para la dama,
se aprovecha para hacer dama b5 y expulsar la dama. La dama se pone, vuelve a d7, una casilla en un principio extraña porque no deja salir al alfil, pero cumple los objetivos que tenían, ¿no? Que era doblar en la columna de d, y este caballo seguramente lo podrán expulsar tranquilamente en un futuro próximo. Rey b1, la jugada tantas veces repetida y comentada, no me canso de decirlo, solo tenéis que ver qué tipo de jugadores hacen la jugada rey b1, que la hemos comentado tantísimas veces cuando hacemos el enroque largo. El rey hay que quitarlo, hay que protegerlo, hay que reforzar la posición. Torre de 8, las negras siguen con su plan evidente, y aquí se topan con d5, aunque sería una jugada muy molesta si no existiera la próxima jugada de las negras, que es a6. Esta jugada intermedia, digamos que de alguna manera hace posible seguir jugando esta variante. La jugada normal, vamos a imaginar caballo e5, pues tiene algunos problemas. Evidentemente está amenazando caballo c4 para cambiar alguno de los alfiles de las blancas, pero por ejemplo las blancas simplemente retirando su dama, dama c2, evita el salto a c4 y está tocando en c7, lo cual es muy molesto para las negras. Pero como os digo, esta posición está súper estudiada por estos jugadores, y existe la jugada intermedia a6. Las blancas pueden comer en c6, pero parece que bueno, los grandes maestros no les gusta jugar este final, que probablemente podríamos llegar, pues después de estos cambios, cambiando todo y comiendo en b5. No suele gustar esto bastante porque las negras consiguen una actividad tremenda, ¿no? Evidentemente, si las blancas quieren capturar el peón, después de torre de 8, esto no gusta a los jugadores de blancas, porque las negras parece ser que obtienen una compensación interesante. Entonces no se meten en ese final, sino que juegan la jugada que hizo Magnus Carlsen, que es simplemente caballo c3. Dama e8, la jugada más utilizada en esta posición. Nuevamente existe caballo e5, y aquí hay algunas posibilidades interesantes para las blancas. Una de ellas es la centralización de su alfil de casillas negras, con la evidente intención de poder cambiarlo por el alfil de g7 que está defendiendo el enroque de las negras. Esto sería una ligera ventaja para las blancas. Así es que dama e8, como os digo, esto es bastante teórico y está, pues bueno, estudiado por los grandes maestros, y de momento, al menos hasta ahora, parece la posición negra de momento que se mantiene. Magnus Carlsen juega dama c1, se han jugado varias jugadas en esta posición, incluso dama e1. A mí no me gusta tanto esta jugada, dama e1. Después de que el caballo se retire, las blancas van así con h4 y h5. Es una idea interesante, no la jugó Carlsen. Otra bastante, digamos, una jugada normal sería dama c2, pero el campeón del mundo de ajedrez se decide por dama c1. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo claro, que es jugar alfil h6. Así es que después de la jugada caballo a5 de Caruana, jugó alfil h6. ¿Qué jugadas más tiene a su disposición? La jugada evidente h4. Aquí el asunto está en que las blancas tienen que enfrentarse a la jugada e6, que lo que está haciendo es minar el centro de las blancas. Así es que posiblemente por la jugada e6 es por lo que Magnus Carlsen no se decide por hacer h4, sino que juega alfil h6, que es una jugada más precisa en este momento. Caruana cambia. Deciros que, por ejemplo, si intenta mantener su alfil negro a toda costa,
pues ahora quizás la jugada H4 sería algo más fuerte. Incluso una simple jugada de posicional, como alfil F4, también sería bastante interesante, tocando el peón de C7, ya que el alfil de H8 no está tan bien ubicado como en G7. Así es que por esta razón Fabiano Caruana come en H6 y después de dama por H6 juega E6. Sigue con el plan de la Grunfeld siempre es minar el centro de las blancas. ¿Qué ha conseguido Magnus Carlsen? Cambiar el poderoso alfil de G7 de la Grunfeld. Quizás le falta algo de desarrollo, tiene que todavía desarrollar o encontrar una ubicación para sus piezas, el caballo. Quizás podría avanzar por esta posición. Entonces, claro, lo que deben hacer las negras es siempre atacar el centro de las blancas. Aquí juega Magnus Carlsen caballo H3, que parece la jugada correcta, ya que el caballo tiene que buscar nuevos horizontes, ya sea G5, la amenaza caballo G5 que hay en este momento, y una vez que lo eviten las negras con dama E7, ahora la jugada caballo G5, bueno, no tiene tanto sentido, simplemente porque las negras juegan F6 y quedan en buena posición. Así es que aquí Magnus Carlsen, yo pensaba en esta posición que el campeón mundial iba a jugar caballo F4 para, bueno, centralizar su caballo y obligar a las negras a tomar una decisión, ya sea comer en D5 o cerrar el centro con E5, que no siempre digamos que es agradable para las negras cerrar el centro, ya que las blancas mantienen una posición bastante cómoda. Pueden seguir después con H4 y H5 y la dama siempre puede volver a E3, incluso a C1, si hiciera falta para defender su propio rey. Sin embargo, aquí hace aquí una jugada bastante interesante Magnus Carlsen, que es alfil D3, aunque en mi opinión es algo arriesgada. Caruana jugó E5, que es una jugada floja, no es la mejor jugada de la posición. Aquí en Caruana juega flojo, es la primera jugada floja que hace en la partida, E5, y debió de comer en D5. Seguramente le daba miedo la jugada que tenía preparada Magnus Carlsen contra peón por, que era caballo F4. Y bueno, las negras deben de resolver algunas dificultades. Vamos a imaginar jugadas posibles, peón por peón. Es una jugada realmente mala, porque después de caballo por E4 las negras están en una posición realmente problemática. Se viene encima caballo G5, la jugada caballo G5, incluso en algún momento la jugada caballo H5. Así es que aquí las negras estarían realmente mal. Lógicamente Caruana no iba a comer en E4. Y otra jugada del estilo de D4 se topa con caballo D5 y las blancas tienen una compensación tremenda en la posición, por ejemplo, con esta variante. Me imagino que no le gustó a Caruana esto, aún así pienso que debió jugar peón por, y ahora pues decidirse entre C6 y alfil E6, que bueno, que tiene una pinta quizás no agradable, pero pienso que debió abrir la posición. Aquí Magnus Carlsen tiene jugadas del estilo de caballo H5 y bueno, no se sabe muy bien qué pasa en realidad. F6 quizás podría ser una jugada y la partida está tremendamente complicada, pero pienso que es lo que debió jugar Caruana. ¿Por qué? Porque al jugar la jugada de 5 simplemente se queda en una posición ligeramente inferior, porque el centro queda cerrado, no puede golpear el centro, el mismo centro de momento, y Magnus Carlsen obtiene una ligera ventaja y de forma bastante sólida. Jugó caballo C4 de una forma algo activa ahora Caruana, y Magnus Carlsen jugó H4, que bueno, que parece una jugada bastante lógica
y que va en consonancia con el plan que está jugando Magnus Carlsen. Torre de 6. Me pareció un poco extraña la jugada mientras seguía la partida, pero la idea de Caruana vamos a verla en breve. Jugó Magnus Carlsen alfil por c4 para, digamos, cambiar un caballo y a su vez después traer su propio caballo a la casilla D3. Traer el caballo a la casilla D3. ¿Por qué hace esto? Evidentemente, una de las posibilidades de Caruana sería jugar torre B6, viniendo a molestar al rey. Pero después de caballo D3, Magnus Carlsen tiene una posición muy sólida. Por ejemplo, este jaque no vale para nada. Y después seguiría Magnus Carlsen con la jugada H5, manteniendo todavía ventaja en esta posición. Así es que buena reagrupación de Carlsen, manteniendo todavía una ligera ventaja. B5 se decide Caruana. Tenía otra opción, que era quizás atacar el centro con C6, pero parece ser que Magnus, siguiendo con H5, le garantiza todavía una pequeña ventaja en la partida. B5 para complicar, interesante jugada, y aquí caballo D3, con lo cual Magnus Carlsen ha conseguido de una forma realmente en apariencia sencilla castigar la imprudencia de Caruana al jugar E5 y cerrar el centro. La posición de Magnus Carlsen es favorable, ha evitado con su propia dama, como dijimos al principio, la dama desde H6 viene a C1 y el caballo que estaba en G1 vino a H3, a F2 y a la excelente casilla D3, consolidando su pequeña ventaja. Alfil D7 tiene que desarrollar pieza Caruana, pero aquí Magnus Carlsen sigue jugando muy preciso, expulsa el caballo, juega H5 y va incrementando poco a poco su ventaja. Aquí Caruana jugó la jugada G5, que a cualquier jugador, pues bueno, puede sorprender. Quizás pudo atacar el centro con C6, era otra posibilidad, aunque en esta posición, pues bueno, Magnus Carlsen, el campeón mundial, seguramente tiene una pequeñita ventaja todavía, pero era una opción interesante a jugar C6 atacando el centro de las blancas. Hizo G5 Caruana, una jugada bastante fea, de apariencia al menos, y aquí sorprendentemente Carlsen, después de jugar muy bien toda la partida, empieza a flojear. Juega G3, que es una jugada evidentemente lo que pretende salta a la vista, que es jugar F4, y parece que la posición de las negras se va a caer, pero se le escapó la siguiente jugada de las negras de Caruana. Es por ello que la jugada natural, y yo creo que casi todos haríamos dama E3, centraliza la dama, fiscaliza la importante casilla C5 y sobre todo, y muy importante, importantísimo, evita la ruptura C6. Evidentemente, después de C6, dama por caballo, hay que abandonar la partida. Así es que una jugada en apariencia tan fácil como dama E3 daba una ventaja, en mi opinión, bastante considerable a Magnus Carlsen, manteniendo el control de C5, pudiendo saltar en algún momento si le interesa y, por qué no, preparar el plan que jugó en la partida en condiciones óptimas. Así es que hasta aquí Magnus Carlsen jugó una partida excelente, pero con G3 se le olvidó la reacción típica en la Grunfeld, que no es nada más y nada menos que atacar el centro. C6, una jugada realmente muy buena, porque ahora las negras van a abrir
la posición central, y Carlsen parece que se le escapó alguna jugada, no llegó y no llega a tiempo. Digamos que se intenta su plan con F4 para destruir la posición de los peones. Aquí Caruana simplemente come en D5, rompe el centro, y la verdad es que Magnus Carlsen, pienso que aquí en esta posición empieza a tener graves problemas. La torre puede pasar a C6, la otra a C8, el alfil puede venir a E6, todo evidentemente en el orden correcto. Por ejemplo, después de peón por, torre C6, y las negras tienen una tremenda presión. Por ejemplo, vamos a imaginar dama de 2 y alfil E6, defendiendo su centro y dispuesto a traer la otra torre en el momento oportuno. También puede fortificar su posición con H6, así es que aquí sorprendentemente, como digo, a Magnus Carlsen se le escapó una jugada tan obvia como C6, si no evidentemente hubiera jugado la fuerte jugada dama E3. Aquí ya se ven problemas en esta posición. C6, F4, efectivamente, y después de peón por hizo caballo por E5, pero aquí Caruana jugó la fuerte jugada de 4. Hasta aquí Magnus Carlsen había calculado, según comentó después de la partida, y pensaba que con la jugada dama A3 estaba todo en orden, pero la jugada que no vio, la jugada fortísima de Caruana que no vio, es A5, que está poniendo en gravísimos problemas a Magnus Carlsen. ¿Qué es lo que no vio? Pues que la jugada evidente caballo de 5 tiene el problema que después del cambio de piezas, por ejemplo, podía jugar Caruana, si no recuerdo mal, dama de 8, y lo que hace es desclavarse de la clavada a la cual le sometía la dama en A3, y la jugada dama por D6 es imposible debido al alfil F5 jaque. Parece ser que esto es lo que se le escapó a Magnus Carlsen, si no evidentemente su posición es bastante razonable, al menos. También existe la jugada F6 como posibilidad, pero me parece ser que dama de 8 era una jugada realmente muy molesta, ¿no? Porque se quita de la clavada, como hemos comentado, está amenazando jugadas del tipo B4, y Magnus Carlsen no puede comer en D6 por la descubierta. Así es que si cambiara pieza, simplemente aquí las negras tienen una buena posición. Así es que esa es la explicación en un principio de por qué Magnus Carlsen jugó así, porque se le escapó la fuerte réplica A5. Y aquí, sorprendentemente, y valga la redundancia, al verse sorprendido, se decide por entregar una pieza, que la verdad es que, pues bueno, cuando estábamos viendo la partida, pues parecía una decisión, bueno, realmente sorprendente, que, bueno, quizás no le sentó del todo bien no ver la fuerte jugada 29 a 5 por parte de Caruana, pero bueno, de ahí a entregar una pieza pareció algo sorprendente. Torre por D4, ha conseguido algún peón a cambio de la pieza, pero bueno, Caruana tiene torre 6 y mantiene la ventaja, mantiene la pieza de más. ¿Es suficiente para ganar? No lo sabemos. Magnus Carlsen consideró que esta era su opción práctica, pero lo único que es evidente es que aquí Magnus Carlsen no puede hacer nada más que tablas, como al contrario
de si en la jugada 26 en vez de G3 hubiera hecho la fortísima jugada dama E3. Ahora está jugando simplemente para no perder. ¿Lo conseguirá? Pues vamos a verlo. Torre C1, activa la torre, una jugada bastante lógica. Y aquí caballo D7, una jugada en un principio sorprendente pero muy fuerte, que seguramente también escapó a los cálculos de Magnus Carlsen. ¿Por qué? La jugada evidente que nos podría parecer a todo el mundo, torre C7 tiene un gran problema. Tiene el grave problema que después de la captura y captura en E7 existe la jugada caballo C6, en lo cual sigue las negras siguen manteniendo su pequeña ventaja, algo parecido a lo que sucedió en la partida. Caballo de 7, buena jugada. Magnus Carlsen jugó así y Caruana jugó la misma idea pero sin comer en F4, ya que consideró Fabiano que era más fuerte no comer en C4, en F4, perdón, al menos de momento. Y se quedó, como vemos, con pieza de más. Y aquí, pues bueno, Magnus Carlsen, ya que Caruana se decidió por no comer en F4, pues bueno, come el peón de G5 y tiene algunos peones por la pieza. No sé si esta posición podría ganarse o no, pero aquí Carlsen hace una jugada que no es del todo buena. No es del todo buena, seguramente tuvo que jugar tranquilamente rey B2 para preparar la liquidación de los peones del flanco de dama, ya sea con A3 y después B4, y al liquidar los peones del flanco de dama obtener posibilidades de tablas. Hace torre de 7, que según comentaron después de la partida el propio Magnus Carlsen, no es la mejor jugada porque las negras, Caruana simplemente gana un tiempo acercando su rey al caballo. Torre A7 y torre B5. Así es que sorprendentemente Magnus Carlsen está a punto de perder los peones. Si pierde algún peón del flanco de rey, seguramente la partida la tiene perdida. El peón de G5 y el de H5 ahora están en grave peligro. Así es que dio jaque, no tiene más jugadas y tocó el caballo. Aquí, bueno, siguieron una serie de jugadas donde en apariencia Caruana podía ganar, pero bueno, el campeón mundial activó su rey, como muchas veces hemos dicho. Hay que activar el rey, nuestro rey, en los finales. Se cambió un peón más y el plan de Magnus Carlsen es jugar A3 y B4 para intentar conseguir las tablas. Muy bien Caruana con rey G5 activando su rey a la vez. H6, parece que la posición tiene una pinta, una sensación de que Carlsen va a perder. Hicieron aquí algunos jaques y de nuevo centraliza su rey Caruana. Pienso que jugó bien, fijaros dónde coloca el rey en F4, pero este Magnus Carlsen, el campeón del mundo de ajedrez, finalmente encontró un recurso, no sé si milagroso o todavía no tengo claro de que pudiera hacer tablas o de una forma, digamos, forzada. Hizo la jugada normal Caruana, caballo C6, pero bueno, aquí parece que el campeón mundial consideró que el peón de B era suficiente para forzar las tablas. Así es que su rey se va rápidamente a apoyar el peón de B. Caruana liquida peones, pero el peón de B de repente B6, B7 se torna realmente peligroso. Peligroso que al final habrá que entregar material a cambio de ese peón, tal como sucedió en la partida. Jaque y caballo C
4, con lo cual ya las tablas son evidentes. Así es que bueno, una partida en un principio pues jugada muy bien por el campeón del mundo de ajedrez Magnus Carlsen, hasta aquí la partida terminó en tablas, como digo, muy bien jugada en mi opinión, hasta aquí, hasta la jugada 25, donde en este momento debió jugar claramente la jugada dama e3, la jugada de dominación dama e3, manteniendo una posición interesante. Así es que bueno, interesante duelo teórico donde los dos jugadores, tanto Carlsen como Caruana, deberán de revisar sus notas, digámoslo así. Después de esta posición os aseguro que Caruana no volverá a jugar e5 en ninguna otra ocasión, ya que después de 5 y caballo f2 las blancas Magnus Carlsen consiguieron una ligera ventaja. Así es que partida muy emocionante que mantiene el torneo en todo lo alto, ya que si Caruana hubiera ganado esta partida se ponía con 3 puntos de 3 en una posición amenazante. Así es que quedamos atentos para la cuarta jornada del torneo de Noruega de ajedrez del año 2014.